Focos rojos en la salud mental de los adolescentes. Doctora Tamara Gamboa, ¿cómo estás? Un gusto Bienvenida, Tamara. Siempre un gusto estar con ustedes. Muchísimas de gracias. recibirte igual. Gracias por la invitación, aunque el mero día fue el viernes, ¿no? Sí. El día de la salud mental. Qué lindo poder hablar de los focos rojos para prevenirlos y para evitar que una bolita de nieve, que a lo mejor era una cosa pequeñita, se pueda convertir en algo mucho más Y que se grande. pueda solucionar fácilmente cuando está iniciando, ¿no? Pues es que en realidad justamente ese es el abordaje que traemos como innovación en medicina del adolescente. O sea, cómo podemos identificar esas banderitas que de pronto nos dicen hay que hacer un ajuste, hay que hacer las cosas distintas porque los chavos no le están pasando bien o están tomando malas decisiones. Vámonos con esos focos rojos. Pues mira, yo de entrada lo que te tendría que decir es que para ver esos focos rojos, los papás tenemos que hacer un esfuerzo consciente por observar. Conocerlos. Pues lleva una intención, ¿no? Estoy leyendo un libro muy lindo que dice, necesitas tener presencia, intención y atención. O sea, tienes que estar consciente, no andar a las locas todo el tiempo, hacerte un espacio para Estar. estar. Por lo pronto, estar. Y luego ya que estás, estar con la intención de poner atención. O sea, quiero estar para conocerlo y quiero estar con la intención de ver qué ha cambiado. Y justamente esos son los focos rojos, o sea, cambios, ¿no? Cuando un niño viene muy bien de la primaria, pero por ejemplo, así súper foco rojo, entran a la secundaria y hay un montón de cambios. Sí. Hay cambios corporales, hay cambios de amigos, hay cambios de horario para entrar a la escuela, hay cambio en las clases y los maestros, ¿no? Hay muchos ya más son maestros. Materia Entonces, por maestro. creo que es importante como papás entender desde dónde tendría que estar poniendo, en dónde tendría que poner más atención, ¿no? No es lo mismo un chavo de segundo de secundaria que uno que recién está entrando a primero. Entonces ahí habría que estar pilas. La biología de los chavos es un indicador perfecto de salud. Si duermen bien, si comen bien, si sonríen y andan motivados haciendo lo que sea que están haciendo, todos Vamos tranquilos. bien. Todos Ok. tranquilos, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, los síntomas de enfermedad mental, pues se viven mal. O sea, hay mucho conflicto en casa. No es lo mismo que tengas un adolescente que quiere a veces dormir hasta más tarde los fines de semana, a uno que no quiere levantarse para ir a la escuela. O sea, no es natural que un chico no quiera levantarse para ir a la escuela. Ese sería un foco rojo así. Voy a pensar como ordenarlos comenzando el día, ¿no? Ajá. Tendría que levantarse para ir a la escuela porque la escuela es algo que debería, en el mejor de los casos, gustarle al adolescente, porque es el lugar al que va A con sus socializar, pares, claro. con sus Claro. pares. Luego de pronto me empiezan a dejar el desayuno. Y entonces, si no desayuna y se empieza a restringir y estoy viendo qué es lo que está comiendo y empieza a ser súper cuidadosa, sobre todo las niñas, de qué estoy comiendo y esto no, y entonces ahora me calorías salto tiene? comidas o cuento calorías o quiero ir contigo al súper para solo comprar ciertas cosas. Y creo que algo que es súper importante es que ver las banderas rojas quiere decir, puedo entender que te estés cuidando, pero logro identificar cuando ya te estás pasando. O sea, cuando ya vamos a los tacos y ya no quieres ir. Una vez porque te duele la panza, 2 veces porque, ¿no? O ya no quieres cenar lo que normalmente en una cena de chavos, pizza, pues una rebanada, no como pizza, o empiezan a restringirse de manera así como muy importante. En el caso de depresión, a mí no me gusta utilizar la etiqueta en los adolescentes porque más que verlos como con una enfermedad, entiendo su cerebro como alguien que está en neurodesarrollo. Claro. Entonces, si empieza a tener demasiadas emociones de baja energía desagradables, o sea, mucha tristeza por diferentes situaciones, pues es un foco rojo. Necesita saber cómo le está yendo con sus amigos, si está habiendo una pérdida familiar, si hay una separación en casa. Muchos podrían decir, ay, qué buen tema tocaron. No, está un poco terrorífico. Y hay que- Escalofriante. escalofriante, Sí. como película de terror. Estamos hablando de la salud mental de nuestros adolescentes y hay que decirlo, Tamara, porque decir, es que tú que estás en el consultorio con adolescentes y con Sí. papás, pues lo estás detectando y yo sí le dije, esto que estás diciendo en el corte, Hay que dilo por decirlo. favor a los papás, a mí me hubiera encantado saberlo cuando mis hijos eran adolescentes, ahorita ya son más viejos que yo, pero cuando eran más jóvenes, diles a los papás, por favor. Mira, hay un montón de papás que ahora utilizan las pantallas para contener a sus hijos.
Para entretenerlos. Sí, pero también para contenerlos. En un congreso de pediatría que estuve hace un par de semanas, les preguntaba a los pediatras, díganme quién no ha visto nunca a un papá que cuando se para al niño para la exploración física, no le pone al Bluey para que deje de llorar. O sea, los papás... A los bebés en un consultorio pediátrico. Sí. Okay. Entonces los papás, el niño llora y el papá le da el celular. Automático. Y el asunto es que lo anestesia, o sea, están entrenados. Tú claro ves a que un deja niño, de llorar. Claro que deja de llorar. Y los papás están muy contentos. Y los papás están muy contentos. Claro. Pero lo que yo siempre les digo es, ese niño tendría que aprender que es la voz de su mamá, sus brazos y sus ojos, en donde él va a aprender a contenerse. O debería. O debería. Porque así nos contuvieron a nosotros de chiquito, a lo mejor porque no había celular ni pantalla. Bueno, porque ese es el inicio de la interacción social. Por eso es que los chicos que están en el trastorno del espectro autista no pueden mirarte a los ojos para hablar, porque les cuesta esa parte de la socialización. Entre los mamíferos, mirarse a la cara y a los ojos puede ser una comunicación. Sí, pero además una agresión. O sea, los perros es una confrontación. Okay. Entonces, los niños están como entrenándose a usar pantallas. Y los papás dicen, no pasa nada, si hasta aprende un montón. Lo tengo controlado. Hay evidencia científica que dice que quienes utilizan más de 5 horas al día la pantalla, sea para tareas, sean videojuegos, sean redes sociales, tienen 3 veces más riesgo de sufrir ansiedad y depresión. Más de 5 horas de pantallas, llámela televisión, tablet, celular, lo que quieran, más de 5 horas al día, ¿qué porcentaje? 3 veces más. 3 veces más. O sea, 300 veces más. No, posibilidades de ansiedad y depresión. Y luego llega la ansiedad y depresión y los papás se vuelven locos y darían lo que fuera porque no la tuvieran. Entonces den lo que fuera, ese que es el tiempo punto. antes de las tablets. Totalmente. O sea, llegan bien angustiados porque mi hija ya está ansiosa y se corta. Se corta con se cuchillos. corta. Se corta, señores. O llegan a urgencias con intento suicida. Sí. Y los papás dicen, pero es que ¿qué pude haber hecho? Y yo de verdad no puedo creer que nadie les haya dicho nunca que el tiempo en pantallas es dañino. O sea, que más allá de 2 horas empieza a haber alteraciones. A lo mejor hace algunos años no nos habían dicho, no sabían los resultados de tanta pantalla, pero tenemos ya varios años información y ya hay. Nos cansamos o se cansaron los especialistas en decirnos. Mira, hay un libro bien bonito que se llama La generación ansiosa. Sí. Y que tiene un montón de gráficas en donde presentan, a partir de 2010, que fue cuando los teléfonos digitales se empezaron a diseminar en el mundo, a partir de 2010 las tasas de depresión, autolesión e intento suicida en Estados Unidos en adolescentes, hombres y mujeres, se fueron para arriba. Estamos hablando de hace 15 años. Pero, exacto, o sea, fue hace 15 años. O sea, ahora ya deberíamos de saber. Yo te pregunto, si hay países como Australia, en donde ya prohibieron los celulares para menores de 16 años. Me encanta. Pues me encantó eso. Tenemos que entender que en este país pues va a tener que empezar a haber reformas. Y qué bueno que ya tenemos la ley que protege a los niños en las escuelas y no pueden llevar el celular. Eso me parece maravilloso. Maravilloso. ¿Y qué hacen cuando salen? Llegan a la casa y agarran el teléfono, claro. La mamá trabaja o el papá también trabaja, están solitos, no hay una actividad extracurricular que puedan hacer porque les queda lejos, porque necesitan quien los lleve o porque es peligroso que vayan solos. ¿Qué hacen en la tarde los niños? Y entonces, bueno, yo siempre digo que hay que ser curioso, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer guardado? Pues, ¿qué hacíamos en pandemia? Pues hacías ejercicio en tu casa, armabas rompecabezas, cocinabas, sí, claro, arreglabas tu cuarto. Manualidades. Los chavos han dejado de leer. Ese tiempo que pasan en pantalla. Yo nada más te pregunto, ¿tú qué crees que le pasaría a una persona si en lugar de jugar 1 hora de videojuegos, leyera todos los días 1 hora? No, bueno, hombre, el mundo sería otro. Seríamos otro país, seríamos otro país. Así entonces, en realidad, identificar focos rojos como pleitos muy violentos, como un adolescente que está totalmente conectado a la pantalla y no la deja ni para comer, bajas de calificaciones en la escuela de pronto, cuando un niño iba bien y de pronto ya no sé qué es. Que un papá te diga, ya no sé quién es mi hijo, ese es un foco súper rojo. O sea, me contestó y lo que me contestó no sé de dónde salió, no lo puedo creer. Todos esos focos rojos los papás tendrían que verlos y una vez que los ven buscar ayuda, porque la otra cosa es que hay un estigma muy grande sobre la salud mental. Sí, y entonces
creo que también esa es una de las ventajas que hay en el consultorio. Como no soy psiquiatra, entonces las personas que buscan ayuda en el consultorio no piensan que es que estoy loco y entonces por eso tengo que ir al psiquiatra o tengo que ir al psicólogo, sino que pueden entender que el estado de bienestar de las personas necesariamente es biopsicosocial. Entonces tienes que estar bien dormir bien, comer bien, hacer ejercicio. Tienes que estar bien psico, y eso tiene que ver contigo, con el tiempo que piensas en ti, con cómo te hablas, y luego lo social. ¿Cómo están mis relaciones con mis papás, con mis pares, con mis maestros, conmigo mismo, con mi pareja? Hoy los chavitos traen en las redes sociales unos relajos románticos que yo de verdad me sorprendo, porque ayer me decía alguien, un adolescente me decía, es que me gusta, pero no me gusta más que mi ex o que la niña que antes me gustaba. Y entonces, pero hoy me tengo que decidir. Y yo lo veía con ternura porque decía, ¿quién te dijo que uno así tiene que, o sea, no tienes que decidir? Hoy te tienes que decidir, no tienes que decidir nada. Es que además las relaciones humanas no son así. No tienen límite de tiempo de ya. Bueno, se construyen, se observan, te tienes que conocer, no puedes esperar. Y estás aprendiendo los adolescentes. Es ensayo y error, no te vas a casar con la novia de los 13 años. Claro, pero entre ellos, por ejemplo, viven mucha incertidumbre porque son quedantes, y ser quedante no es ser novio. Y entonces eso deja un montón de espacio para la incertidumbre. A mí esa palabrita de quedante para mí es nueva relativamente. Soy quedante, y yo dije, ¿quedante de qué? ¿Es una nueva carrera? ¿O en qué te inscribiste? Es como pasante de, ¿no? Es el previo al noviazgo, soy quedante. Bueno, sí, y entonces yo siempre les pregunto, bueno, ¿y ser quedante quiere decir que es exclusivo o no es exclusivo? Claro, ¿qué incluye Porque ¿qué incluye ser quedante y qué incluye ser novio, no? O sea, exacto, beso, no beso, manita. Entonces, el nombre que le pongan creo que es lo de menos. Lo que los chicos necesitan es que si tener la conversación con esa persona de, bueno, si tú y yo vamos a intentar hacer algo, pues espero que solo sea tú y yo, ¿no? Y en temas de contacto físico, pues nos iremos comunicando que sí, que no, y cada quien dirá lo que espera y lo que no le gusta, lo que sí le gusta. Pero esas habilidades básicas nadie se las enseña a los muchachos. Es miedo al compromiso, a la responsabilidad, miedo a podría surgir desde alguna emoción así. Yo creo que los jóvenes más chiquitos proyectan lo que ven en los grandes. 12, 13, 14. Sí, o sea, los chicos de la secundaria proyectan lo que ven pues, en nuestra sociedad. O sea, menos gente se casa, más gente vive junta. Y cuando dices, ¿por qué lo hacen así? Pues sí es un huirle al compromiso, pero pues así es. Y entonces ellos lo están viviendo como algo normal. Y yo te diría, bueno, ¿cuánto compromiso quieres que haya en una relación de novios de secundaria? Pues el compromiso de ser honesto, creo, el compromiso de autogobernarte y ser fiel a esa relación si es que... Pero es que hoy hay chavitos que a esas edades se ponen el cuerno y se hacen unas cosas horribles que afecta mucho su salud mental. Totalmente. Porque les ocupa mucho tiempo de lo que están pensando, los distrae, les va mal en la escuela porque andan pensando en las novias y los dramas. Tengo chicos que me han dicho, es que no fui lo suficientemente bueno para ella y entonces por eso me dediqué a perderte como la canción. Y en ese impulso, muchos adolescentes toman malas decisiones. Bueno, lo vimos hace poquito, lo acabamos de ver. Tamara, no sé si normalizarlo o... Porque, bueno, el resultado es muchas madres solteras, adolescentes solteras. Sí. ¿Cómo en tu consultorio, cómo detectas? ¿A qué edades? Porque luego es que los papás son muy chistosos. Ay, no, mi hija, no, jamás. No, hombre, mi hijo, no, hasta los 21. ¿A qué edad empiezan a tener relaciones sexuales los adolescentes? Uy, la media en México está en los 15 años. Esa es la media. O sea, para hombres abajo y para arriba, hombres y mujeres. Es la media. Pues, sí, porque aunque haya relaciones homosexuales, la mayoría siguen siendo hombres con mujeres. Sí, claro. Y no son hombres con mujeres más grandes. Son generalmente pares o chicas más chiquitas con hombres más grandes, que eso también es súper importante. Foco rojo, tengo una hija o un hijo de 15 años que tiene un novio 3 años más grande. A esa edad no se debe usar. Pues es que las diferencias de edad en Canadá están reguladas incluso legalmente. O sea, pueden tener contacto sexual niñas y niños de 12 a 14
Ahí el margen es de 2 años. ¿Pueden tener? Pueden. Ok. En México eso no está regulado. Después de 15 a 18 se abre 3 años y después de 18 ya se abre más. Pero el punto es, tú no puedes decir que 3 años no son nada en una relación de alguien de 12 o 13. No, no son nada cuando tienes 25 y 28. O pero 30 a o los 40 o 13 y los que 15 quieras, sí, pero a los 13 y claro. 15 sí. Entonces, obviamente el desarrollo social y sexual de una persona de 16 es muy distinto que el de una niña de 13. Por supuesto. Pero a veces hasta a las mamás les parece como, ay, tiene un novio que va a la prepa y es tan formal y es tan bueno. Y pasa en coche por él, Bueno, por ella. Sí, entonces sí. ese sería Muchas otro foco mamás, otro hola, foco foco rojo. rojo. Eso no claro. debería de ser. Es que hay No. muchos focos rojos que no vemos. Ujú. O cuando están pensando todo el tiempo en el drama romántico, pues en la secundaria tienen que aprender a aprender, tienen que aprender a ser amigos. No, todavía no saben ser buenos amigos y resolver conflictos, pedir perdón, Claro, pues negociar. están aprendiendo. Están aprendiendo y se meten a las ligas del amor, pues esas son muy complicadas. Hasta para Tamara, adultos. Hasta para nosotros. Doctora, ¿en dónde te encontramos? El consultorio está en Star Médica. El teléfono es 44 27 88 84 88. En redes sociales me pueden seguir, doctora Tamara Gamboa en Facebook y en Instagram. Y creo que algo bueno para los papás es estamos trabajando en cursos para padres de sexualidad, de salud mental, de consumo de sustancias. Queremos que más gente sepa cómo prevenir porque Sí. vemos el problema como algo grande y bueno, pues hay que ponernos las pilas. A trabajar en eso. Sí. Y qué bueno que ya tenemos una doctora con especialidad en medicina del adolescente, que esto todavía no existe aquí. Muchísimas gracias. Gracias a Tamara, ustedes. te agradecemos mucho.